Buenas noches, ahí estamos, muy bien, damos gracias al Señor de estar juntos. La verdad que muchas gracias, hermanos, por la invitación, por esta posibilidad de estar reunidos y de compartir algo tan importante como es una reunión, un encuentro, un taller de matrimonios y poder meditar en la palabra acerca de un tema. Ahí los chicos van a estar repartiendo una hojita. Es una por matrimonio. Si sobran, podemos hacer que algunos tengan para completar. No sé si tienen lapiceras. ¿Quién no tiene? Levante la mano. Acá tenemos asistencia. Vamos a hacer una ayuda a memoria para que sea más fácil de seguir el hilo de la charla, de la conversación, y que al seguirlo podamos estar... gracias, hermanito. Espectacular. Al seguir el orden o el lineamiento de la charla nos sea más fácil como ayuda memotécnica. El tema propuesto para hoy es los roles en el matrimonio. Ahí en el apunte ustedes verán que lo hemos dado en llamar el diseño de Dios para el hombre y la mujer. Es interesante y hacemos siempre mucha hincapié cuando nos detenemos allá en la iglesia con los matrimonios a estudiar y a meditar en los temas vinculados al matrimonio. Lo importante del instituto del matrimonio para Dios. O sea, el matrimonio nace desde el mismo corazón de Dios. El matrimonio es un concepto que encontramos en la Biblia desde Génesis, en el capítulo 2, hasta Apocalipsis capítulo 21, Cristo y la Iglesia. El matrimonio tiene una significancia no solamente en la materialidad o la cotidianidad de la convivencia de un hombre y una mujer, sino que tiene una significancia de la trascendencia espiritual que muestra como un reflejo de lo que significa Cristo y la Iglesia, de lo que significa la obra de Dios con la humanidad. Por eso es que es tan importante, tan profundo en el concepto bíblico, en analizar el instituto a través de la Biblia y en detenernos en lo que es la voluntad de Dios, porque el matrimonio es la voluntad de Dios y expresa el mismo corazón de Dios y le da a nuestra vida la significancia en el plan que Dios tiene para nosotros. Entonces, teniendo en mente esta singularidad del matrimonio y el valor que tiene, siendo tan trascendente para Dios, no tenemos que perder de vista lo cotidiano de convivir en el matrimonio y de las implicancias que esto tiene, porque lamentablemente hay algo que nos va a estorbar hasta que nos vayamos de acá, que es el pecado, y somos dos pecadores que conviven. Y eso es una realidad que es innegable, pero que el Señor nos manda a tener un desafío espiritual en nuestra vida para ser cada día más como Él. Entonces, hay 6 puntos, allí en el apunte ustedes van a encontrar 6 puntos en los cuales nos vamos a ir deteniendo, vamos a ir tratando de ser expeditivos para que no se nos haga muy largo y que a partir de estos 6 puntos podamos tener una enseñanza para nosotros hoy. Entonces, en primer lugar, ahí tiene para completar, en el primer punto dice que existe un plan inteligente de parte de Dios. Hay un pasaje ahí como referencia, que es Efesios capítulo 2, verso 10, que el Señor ha diseñado o ha establecido buenas obras para que andemos en ellas. O sea, existe un plan de Dios que se concibió en el corazón de Dios y que el Señor espera que nosotros cumplamos. A veces es complejo porque no tenemos ni siquiera claro cuál es el plan de Dios para nosotros individualmente como persona, hombre o mujer, y el Señor nos pide algo más.
el Señor nos pide que nosotros tengamos en claro cuál es nuestro plan como matrimonio. Porque el matrimonio es el único instituto en el que entran dos y sale uno. Espiritualmente para el Señor somos uno. Entonces, si somos uno, el Señor tiene un plan para nosotros como matrimonio. No es que uno hace su vida, el otro hace su vida y vamos a estar en el plan de Dios. Imposible. Entonces, el plan de Dios, estas buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas, es un plan inteligente, un plan diseñado. No somos un accidente del cosmos, como ser humano, como hombre o como mujer. Dios nos creó así, y eso tenemos que tener convicción. No tiene que haber duda de que si soy hombre, Dios me creó como hombre con un propósito, y si soy mujer, Dios me creó como mujer con un propósito. Y si estoy casado en un matrimonio, Dios nos unió con un propósito también. Y esa tiene que ser nuestra búsqueda. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahí tiene una frase para completar, pensando en que Dios también, conforme Juan 10, capítulo 10, verso 10, que Él tiene una vida abundante para darnos, dice que conocer y aceptar el plan de Dios nos da 4 cosas. Conocer y aceptar el plan de Dios para nuestra vida nos da propósito. Ese propósito trae aparejado gozo, alegría, felicidad. Dios no quiere que vivamos nuestra vida arrastrando los pies. Libertad y satisfacción. Propósito, gozo, libertad y satisfacción. Esas son las 4 cosas que conocer y aceptar el plan de Dios trae a nuestra vida. Entonces, tenemos en primer lugar que Dios diseñó algo bueno. Dice la Escritura en Génesis capítulo 1, verso 27, que también nos vamos a detener un poquito más en este concepto después, que vio todo lo que Dios había creado y era bueno. Era bueno en gran manera, o sea, el matrimonio es algo bueno. Como alguna vez dijo mi suegro, el patrimonio es el conjunto de bienes. Entonces, ¿el matrimonio es el conjunto de males? No. O sea, es bueno. A veces tenemos nuestras dudas acerca de cuál es el propósito de Dios, qué es lo que Dios quiere, pero es bueno. Es bueno, dice la voluntad de Dios, es buena y agradable y es perfecta, dice el apóstol Pablo. Entonces no tenemos que tener dudas, tenemos que tener fe y tenemos que tener convicción de fe para buscarlo y vivirlo. Entonces, en segundo lugar, primero tenemos un plan inteligente. En segundo lugar, tenemos lamentablemente la perversión del plan. Lamentablemente, el plan de Dios, a causa del pecado, del Génesis capítulo 3 para acá, el plan se desvirtuó, se pervirtió. Y lamentablemente esas cosas han ido socavando y han ido interrumpiendo o queriendo arruinar el plan de Dios. Y ese es el desafío para nosotros. Le voy a contar o leer rápidamente algunos testimonios de personas que han vivido o viven dificultades en su matrimonio. Quizá con algunos nos podamos identificar, no con todos, quizá con algunos aspectos, pero para ver cómo esta desvirtuación del plan, esta perversión, que se ha pervertido el plan de Dios a partir del pecado, ha hecho que estos desajustes nos lleven a vivir cosas muy desagradables. Fíjense, dice una mujer: siento que ya no puedo más. Mi esposo se ha quedado dormido frente a la televisión durante 3 años y estoy francamente amargada y llena de odio porque no me ama ni me abraza como debería hacerlo un esposo. Me siento cansada y siento odio y sé que eso está mal. Golpeo las puertas y hago berrinches, pero no puedo decirle a él por qué estoy tan enojada. Ahora él, por su parte, dice que está cansado de ser maltratado. Todo lo que él ha hecho durante años es gritar y asustarme. Entonces, ¿yo soy la mala? Espero la respuesta de Dios a estas peticiones de mi oración, pero mientras tanto estoy enojada y cansada. Un segundo testimonio, dice otra chica, otra mujer: desde el principio de nuestro matrimonio, incluso antes, el único deseo de mi esposo ha sido satisfacer sus necesidades sexuales. El sexo era y es un ídolo para él, era muy exigente y se enojaba cuando no sucedía. Quedé embarazada de inmediato de nuestro primer hijo.
Y él se enojó por eso. Me obligó a esterilizarme a los 26 años después del nacimiento de nuestro tercer hijo. Quería sexo sin posibilidad de que un niño interrumpiera su placer. Para ser honesta, en este punto lo odiaba. Era un hombre malhumorado y sarcástico. Sus palabras para mí eran como una espada de doble filo cortando hueso y médula. No tengo recuerdos de que él me edificara en Cristo, sino que me derribara. Si tan solo me hubiera amado a mí como a sí mismo y hubiese sido amable conmigo, habría tenido esposa y sexo que quisiera. Como están las cosas ahora, no quiero tener nada que ver con él. No sé a dónde ir, estoy tan profundamente herida por este hombre en quien confié para que me amara y me edificara en Cristo. Testimonios de dos mujeres. Ahora, testimonio de dos varones. Dice, soy un esposo realmente frustrado. Reconozco que estoy lejos de ser perfecto. De hecho, para ser justos, voy a enumerar algunos de mis problemas a continuación. Ciertamente tengo problema con mis pensamientos y también lucho con la ira. He reaccionado al hostigamiento de mi esposa con mucha dureza, le he puesto muchos sobrenombres, le he dicho que desearía que nunca nos hubiéramos casado, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos estado en consejería matrimonial desde que nos casamos. Somos miembros de una iglesia que tiene sólida enseñanza doctrinal. Mi esposa tiene libros cristianos, muchos para esposas, sobre el matrimonio. Ella dice que cree en la visión bíblica del matrimonio. Sin embargo, ella está constantemente discutiendo conmigo y diciéndome que estoy equivocado en todo. Sé que esto suena como una exageración, pero cuando son 40 o 50 veces al día parece ser todo el tiempo. Desde el momento en que entro por la puerta, ella comienza a refutar las cosas que digo. Estoy obligado a hacer todo lo que quiere o discutiremos durante horas y horas. Ella cree que tiene razón en todo y la mayoría de las veces se niega a considerar mi opinión. Y un último testimonio de un joven dice, tengo 19 años y he crecido rodeado de mujeres fuertes que asumen el liderazgo y me digo a mí mismo, tal vez suene sexista o algo así, pero no quiero una esposa así. Mi líder juvenil es una mujer que me dice que las mujeres en el hogar son cosa del pasado. Ella me dice que me olvide de querer una esposa así porque las mujeres hoy quieren trabajar y tener su propio ministerio. Encontramos a lo largo de estos relatos diferentes experiencias de vida, malas experiencias, lamentablemente tristes experiencias. Quizá con algunas cuestiones de que se relatan acá nos podemos identificar, enojos, discusiones, peleas, berrinches, que alguien se quede dormido delante del televisor, o sea, cuestiones de la vida cotidiana. Ahora, la realidad es que no es lo que Dios quiere, no es el diseño de Dios. Ahí tienen una frase para completar, que dice que el matrimonio fue diseñado por Dios, en el segundo punto, el matrimonio fue diseñado por Dios para ser imagen y mostrar al mundo el amor de Cristo y la iglesia. Pero el enemigo ha pervertido esa imagen, ha distorsionado y destruido el plan original. Los testimonios que escuchamos evidentemente nos muestran que lamentablemente el pecado ha hecho estragos en la vida de las personas e inclusive en la vida de aquellos que son hijos de Dios y que conocen a Cristo. Y muchas veces nos tenemos que hacer una autoevaluación y reconocer que, como dice Oseas 4, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y quizás nos faltan herramientas para administrar determinadas realidades que tenemos como personas primero, como pecadores después y como esposos y esposas. Entonces, en tercer lugar, iniciando por el plan inteligente que ha sido pervertido, encontramos cuál es el problema de raíz. Hay un problema y es el punto de donde se origina la batalla. La batalla podríamos decir, de los sexos, la batalla del hombre y la mujer. Acompáñenme a Génesis, capítulo 3, verso 16. Vamos a detenernos un poquito en ese versículo para meditar acerca de lo que significa lo que Dios le dice a Adán y Eva, porque es un versículo corto, pero que involucra una profundidad profética enorme y que
cada vez nos tenemos que, digamos, humillar más delante de la presencia del Señor y agradecerle, porque su palabra es la verdad, porque su palabra contiene todo lo necesario para la vida del ser humano y para encontrar el camino correcto. Fíjense lo que dice Génesis capítulo 3, verso 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos. Dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces encontramos en las mismas palabras de Dios lo que iba a pasar, cómo las consecuencias del pecado iban a actuar sobre la vida de la mujer y la vida del hombre. Convengamos que ni Eva ni Adán habían tenido descendencia aún, eran los únicos habitantes de la creación que Dios había hecho, y eran los únicos dos que existían en la humanidad en aquella época, y ya Dios estableció para ellos lo que se iba a transmitir en esta genética espiritual que es el pecado. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice Pablo escribiendo en Romanos 5, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán y Eva pecaron, y así como se transmitió la genética natural de la biología, también nos fueron transmitiendo espiritualmente el pecado. Y eso es una realidad que no podemos negar. Ahora, cuando el Señor le dice a la mujer ahí en Génesis 3, en la parte segunda del verso 16, dice, tu deseo será para tu esposo. Ahí es que el deseo, o sea, la consecuencia de la elección de la mujer, será contra el esposo. Hay algo en la conducta, en este caso de lo que el Señor dice con respecto a la mujer, que la pone, primero arrancamos la relación como un romance, el enamoramiento. Ahora, luego cuando termina esa etapa de la relación, empieza la realidad de conocernos, lo que se dice en camiseta. Entonces, cuando te conoces en camiseta, ahí verdaderamente se empieza a aplicar el amor, porque el amor es una decisión, el amor no es un sentimiento. El amor es decidir amar a alguien y entregarse y vivir conforme vivió Cristo. Ahora, la esposa, o sea, hay muchísimas interpretaciones y pensamientos u opiniones acerca de esto en particular, pero podemos arribar a la conclusión que el significado es que la esposa tiene el deseo o el impulso, y ahí tienen para completar esa consecuencia que experimenta la mujer. La esposa experimentará el deseo o el impulso de oponerse, controlar y actuar contra su marido. Esto es lo que el Señor le estaba diciendo a la mujer. Tu tendencia natural pecaminosa es que vos, hablando en criollo, te vas a poner de canto con tu marido. Esa va a ser tu tendencia, esa va a ser tu realidad. Y contra eso es con lo que vas a tener que pelear. Ahora, por su lado, el hombre también tiene una tendencia. El Señor le dice que él se va a enseñorear. ¿Y cuál es la actitud esta del señorío? ¿Cuál es esta actitud incorrecta de parte del hombre? Y la actitud incorrecta dice que el esposo, como consecuencia, tendrá tendencia a un liderazgo duro y áspero, que no siempre conducirá a su familia por caminos piadosos. A veces será autocrático, dictatorial y brusco. Y tenemos que reconocer, como varones, que muchas veces, llámese la tanada, la gringueada, el indio, lo que sea, de adentro, y se salen los estribos. Se pierde la noción de lo que estamos haciendo y a veces reaccionamos mal. Tenemos actitudes incorrectas. Entonces, el Señor ya lo dijo en Génesis 3. O sea, no hay nada nuevo en esa actitud incorrecta, en esa conducta que no se condice con un resultado espiritual.
Por supuesto que Dios ya tenía diseñado un plan para redimirnos y a través de la obra de Cristo que viniera el Espíritu Santo y darnos las herramientas para vencer esto. Pero las consecuencias del pecado están. Por eso es que el problema de raíz es el pecado y la tendencia natural que nosotros tenemos en el matrimonio. Ahora, si no lo identificamos, podemos llegar a tener infinidad de esfuerzos por lograr vencerlo y no vamos a poder porque no tenemos luz. Y muchos matrimonios fracasan hoy en día, más hoy en día con todo lo que significa el sistema en lo que siempre fue igual, ¿no? O sea, hay un montón de perversiones y de distorsiones. O sea, Sodoma hace 4000 años fue destruida por las mismas perversiones que están hoy. O sea, no hay nada nuevo en el pecado del ser humano. Pero en definitiva, el sistema se ha encargado de institucionalizar el pecado. Y como profetizara Isaías, a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Entonces, reflexionando sobre esto y pensando en esto, es importante que nosotros, como dice el punto 4, para enfrentar este problema, podamos aplicar los preceptos específicos que la Biblia nos da para las tendencias del corazón. Y acá hay dos pasajes que son un emblema que podríamos decir la vara está alta, la vara está re alta, pero son las exigencias espirituales que el Señor nos pone para vivir en su voluntad. Efesios capítulo 5, vamos a leerlo porque no tiene desperdicio. Efesios capítulo 5, versículo 22. El apóstol Pablo, hablando en el concepto de andar como hijos de luz, llega a la sección de dar consejos para el matrimonio, para la esposa también da consejos para los hijos, da consejos para los ancianos, para los empleados, o los siervos, o los esclavos y los amos. Dice, verso 22 del capítulo 5 de Efesios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, verso 31, citando el pasaje de Génesis capítulo 2, verso 24, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Pablo hace una referencia acá al concepto espiritual, a la profundidad espiritual de esta realidad que vivimos cotidianamente. Dice, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y vamos a 1 Pedro capítulo 3, un pasaje paralelo, que en el concepto de la teología sistemática sería doctrina, porque un pasaje confirma el otro. Dice 1 Pedro 3, verso 1, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Su atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Preceptos bíblicos acerca de nuestra convivencia, de nuestra conducta, de nuestro desarrollo y de nuestro fortalecimiento espiritual de nuestro matrimonio. Habría infinidad de aspectos en los cuales detenernos en estos dos pasajes, porque en definitiva, cuando hablamos de vara alta, hablamos de que el parámetro es Cristo. El parámetro de amor, el parámetro de entrega, el parámetro de vida, el parámetro de ejemplo y de pureza tiene que ser Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros conocemos, cómo nosotros vivimos y cómo nosotros nos llenamos de Cristo? El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 dice que hay algo que tiene que morar en abundancia en nosotros. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia. Leerla, meditarla, estudiarla, memorizarla. Esa palabra es la que nos da, como dice Pablo en el capítulo 12 de Romanos, es la que va renovando nuestro entendimiento. Va sacando esa programación errónea, esos datos que nosotros traemos de formación que son erróneos, y nos va introduciendo información correcta. Porque la tendencia natural, conforme leímos, en el cual el problema de raíz, la tendencia natural que el Señor ya le dijo en Génesis 3 a Adán y Eva, es la misma que hoy tenemos y con la cual nacemos. Venimos fallados de fábrica. Hablando, digamos, sencillamente, ¿no? El pecado nos falló. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de disciplina para que la palabra vaya transformando nuestra concepción de vida y nosotros podamos aplicar estos preceptos. Y fíjense, ahí tienen para completar. A la mujer, ¿qué le pide Dios? A la mujer y al hombre nos pide lo que nos cuesta. El Señor nos pide lo que es antinatural, que en definitiva es lo espiritual desarrollado en nuestra vida. El apóstol en Gálatas capítulo 5 dice que el Espíritu es el que nos tiene que guiar. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que sea el fruto del Espíritu el que se manifieste. Ahora dice que a la mujer le pide sujetarse, ceder el control, respetar y limitar las palabras. De los pasajes que leímos en Efesios capítulo 5 y en 1 Pedro capítulo 3, el Señor le pide a la mujer que esté sujeta, que ceda el control, que respete y que limite las palabras. Un poquito más adelante vamos a ampliar estos conceptos. Y al hombre le pide que ame, le pide que asuma el liderazgo, y esto, muchachos, es fundamental. Hemos tenido, hago un pequeño paréntesis, después lo ampliamos, pero hemos tenido situaciones en las que hemos hablado con matrimonios que están pasando dificultades. Hablamos con el varón y le decimos, vos sos el líder espiritual del hogar. Y el flaco te mira como vaca mirando al tren. ¿Y eso con qué se come? ¿De qué me estás hablando? Y la realidad es que eso es básico para que el hogar funcione, que el varón cumpla su rol de líder. Por supuesto que nos cuesta. Nosotros, si podemos estar en la retaguardia, metidos bien al fondo y en la absoluta pasividad, sentados mirando tele, no tenemos ningún problema. Pero no es el rol que el Señor nos dio para cumplir. Liderazgo y ejercerlo de manera piadosa y sabia. Ejercerlo de manera piadosa y sabia. Entonces, Dios nos pide, Dios tiene preceptos para nuestra vida. A la mujer, sujeción, ceder el control, respeto y limitar sus palabras, porque el Señor ya dijo en Génesis capítulo 3 que esa iba a ser la actitud natural, y al varón le dice que tiene que tomar la iniciativa para amar, para ser líder.
ejercer de manera piadosa y sabia ese liderazgo. Ahora, hay conceptos que a veces se distorsionan. El concepto bíblico que encontramos en 1 Corintios capítulo 11, que dice que Dios es cabeza de Cristo, en el orden de la creación, Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Esto ha llevado durante muchísimos años a que el varón considere que, precisamente cumpliendo la profecía del Señor de Génesis capítulo 3, es el Señor del hogar. Porque claro, Él tiene la autoridad. Ahora, esa es una distorsión del concepto espiritual y del principio bíblico. El varón tiene una autoridad de responsabilidad, no una autoridad para aplicar el típico concepto que lamentablemente en el sistema pendular en el que vivimos vamos a los extremos, el típico concepto del machismo. Yo recuerdo siendo chico, en la casa de mis abuelos, el abuelo llegaba de trabajar, el abuelo se ponía sus pantuflas, se sentaba en el sillón y miraba tele hasta que le hacían la comida. Y yo me crié viendo eso. O sea, modelos mentales que uno se va formando. El abuelo no había que molestarlo. Llegó a trabajar y mira tele, está sentado. La abuela transpiraba en la cocina, los pibes nos colgábamos de la pollera de la abuela, le pedíamos todo. La abuela cocinaba, lavaba, planchaba, tenía la casa dada vuelta, pero el abuelo estaba sentado mirando tele. Llegaba, se sentaba a comer, tenía su copita de vino, su plato caliente y no va a estar frío porque las quejas eran grandes. Y terminaba de comer el abuelo y dejaba el plato así como lo dejaba, así se sentaba, seguía mirando tele y la abuela llevaba con un platito con la manzana cortada en 4 sin semilla. Y vos sí, quiero ser como el abuelo. Pero la abuela es una genia. Igualmente estaba totalmente distorsionado el concepto. O sea, el Señor en el Evangelio de Marcos dice que el que quiera ser mayor entre vosotros sea vuestro siervo. Y ese concepto se aplica al hogar también. Recibí algunas amenazas explicando esto, compartiendo esto en la iglesia, quiero decirle. Algunos hermanos me extorsionaron por lo bajo. Pero en definitiva, tenemos que reconocer que hemos sido criados, o que el sistema, nuestras experiencias formativas también han sido distorsionadas. No hay ningún matrimonio bueno o malo. En definitiva, lo que termina habiendo es pecado o no pecado. Porque si buscamos a Dios o no. En este caso, después uno cuando creció, supo que, bueno, los abuelos no se llevaban bien y bueno, no era para menos. Pero en definitiva, ¿cómo estamos viviendo el principio bíblico y también cómo lo estamos viviendo a partir de cuánto lo conocemos? Porque los preceptos que el Señor nos dejó son para que los cumplamos. Ahora, hay dos puntos más, el 5 y el 6, que tenemos que detenernos para entender correctamente este concepto. Primero, hay puntos en común y hay puntos en los que somos iguales. O sea, para Dios, hombre y mujer están en un pie de igualdad. Y eso es una realidad bíblica. No podemos hablar nunca que el hombre es superior a la mujer o viceversa, como el sistema nos va a querer vender, porque en este concepto de igualdad, al irse a los péndulos, el péndulo va de un lado al otro y nos vamos a los extremos y nunca vamos a encontrar el equilibrio. Pero en realidad el Señor nos pide que nosotros podamos tener en claro, primero, que somos espiritualmente, conceptualmente somos iguales. Fíjense, vamos a Génesis de nuevo, capítulo 1, el verso 27, que ya hicimos referencia al principio, pero en Génesis 1, capítulo 27, el Señor dice que creó Dios el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, varón y hembra están en un pie de igualdad. A ambos los creó el Señor a su imagen. No hay diferencia jerárquica. No hay diferencia de superioridad. Para Dios, hombre y mujer son iguales.
Así como el pasaje que encontramos en el capítulo 2 de Hechos, el verso 17 y 18. Dice Hechos capítulo 2, versos 17 y 18, hablando en particular acerca de cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Y vamos por parte. Primero completamos ahí. Dice, somos creados a semejanza de Dios, el primer renglón, conforme Génesis 1:27, somos iguales en dignidad y valor, para completar ahí. Y conforme Hechos 2, 17 y 18, dice la Escritura, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Hay un pie de igualdad en que ambos, tanto hombre como mujer, hemos recibido el Espíritu Santo y ambos tenemos dones espirituales. Está ahí para completar. No hay duda de la igualdad de creación, tanto física, natural, biológica, como espiritual. Porque nosotros, como hijos de Dios, tenemos dos nacimientos. Nacimos a esta vida física y cuando conocimos a Cristo como nuestro Salvador, como el Señor le explicara a Nicodemo en Juan 3, hemos nacido a una nueva vida espiritual que es parte de esa nueva creación espiritual que Dios estableció a partir de la obra de Cristo. Entonces, para Dios somos iguales. Desde un concepto de base de creación física y espiritual somos iguales. Ahora, en esa igualdad Dios nos ha dado roles para cumplir. El varón no es más ni es menos por cumplir lo que Dios le pide que haga, ni la mujer no es más ni es menos por cumplir lo que Dios le pide que haga. ¿Qué nos va a vender el sistema? ¿Qué nos va a vender la sociedad que estamos rodeados? Ah, no, o sea, si vos te sujetás a tu marido, estás en desmedro de tu persona y de tu posicionamiento social. Y así una seguidilla de hechos bochornosos, que puede terminar en cualquier cosa. Entonces, si partimos de que somos iguales, que nosotros tenemos una fe y una convicción espiritual en lo que creemos, y consideramos que lo que Dios dice es verdad, no tenemos que tener duda de que el rol que el Señor nos pide que cumplamos es lo que necesitamos para que nuestro matrimonio, para que nuestra vida, para que nuestro desarrollo espiritual funcione. Y por eso es que llegamos al punto 6. Llegamos al punto 6 y encontramos los puestos bien diferenciados. Ahora, previo a esto, les quiero leer un testimonio de un matrimonio que verdaderamente tuvieron en cuenta estos puntos, identificaron los preceptos y fíjense lo que aconteció en su vida. Antes de llegar al último punto, dice, David y Denise eran un matrimonio que estaba en crisis, a punto de separarse, y ella pidió ayuda. Ellos iban a la iglesia, pero tenían una vida cristiana superficial y grandes problemas de disfuncionalidad en la convivencia y el manejo del hogar. La esposa empezó a recibir un discipulado por un grupo de mujeres y ella fue lo suficientemente humilde y vulnerable para dejar que Dios interviniera, que las paredes cayeran y sea Dios quien obre. Con la lectura de la Biblia, la oración y el trabajo del Espíritu Santo, Denise se dio cuenta que era importante que su esposo tomara el liderazgo en el hogar. Ella leyó en Efesios 5:22 que las esposas debían sujetarse a su marido. Era un texto que siempre le había incomodado y lamentaba que esa expresión arruinara un libro tan bueno como era la Biblia.
Lo que sucedía era que aunque ella se había educado en la iglesia, nunca había aprendido esta lección espiritual. Obedecer era un gran desafío porque ella era una persona resolutiva, determinante y siempre había tomado las decisiones en casa. Génesis 3:16. Ya lo había dicho Dios. Cómo gastar el dinero y las decisiones respecto a los hijos las tomaba ella. Nunca consultaba a su esposo, no veía la necesidad de hacerlo tampoco. David, en comparación a ella, tenía menos desarrollo espiritual. Muchachos, presten atención a esto. Ella había crecido exponencialmente en los últimos meses y él solo leía su devocional de manera rápida, automatizada y discontinua, o bien desempolvaba su Biblia el domingo en el culto. Él, además, venía de un hogar en donde su papá era muy dominante y por lo tanto él aprendió un patrón de conducta pasiva y hacer lo que otros le pedían. Denise quería alentarlo a tomar el liderazgo, entonces empezó a formularle algunas preguntas. Hermana, anote. ¿A qué escuela crees que deberían ir los niños? ¿Crees que tenga que estar en este ministerio? ¿Cuánto vamos a gastar en la casa este mes? Y con paciencia le hacía ver que ella esperaría que él tomara la decisión. David es geofísico, un científico, analiza la información cuidadosamente y toma decisiones de la misma manera. Hombre inteligente y analítico, el hecho de tener que tomar decisiones le hicieron ver que debía tomar tiempo para orar y leer. Entonces, el hogar de ellos empezó a transformarse. Esto no fue de la noche a la mañana. No es instantáneo ni automático. Les tomó 3 años desaprender determinados hábitos y aprender otros. David pasó de leer unos pocos minutos al día a pasar cada día 45 minutos orando y leyendo la Biblia. Le pesaba en su conciencia y en su corazón pensar que daría cuenta a Dios por el liderazgo de su familia. Mientras más nos acercamos a la Biblia, más nos damos cuenta de las necesidades que tenemos. Denise aprendió que debía, fíjense esto, esperar que a su esposo, que le llevaba 15 días, decidir lo que ella podía responder y resolver en 10 minutos. Es un desafío. Denise es en la actualidad una mujer que lidera en la iglesia y escribe libros. Pero ella comprendió que Dios le dio esa capacidad de liderazgo para guiar a otras mujeres y no para guiar a su esposo. Dice Denise: aprender que mi esposo tome el liderazgo no significa que me he puesto en esclavitud, sino que esto me ha dado libertad, pues soy libre de una responsabilidad que no me toca. En la vida diaria habla de los asuntos de su casa, ella es de opiniones fuertes, da su opinión, pero se escuchan mutuamente porque cada uno ha aprendido el orden divino y los roles en la familia para respetar. En definitiva, a partir de este ejemplo podemos encontrar herramientas que nos ayuden a tener en claro lo que Dios nos pide a cada uno y que si nosotros lo ponemos en práctica, por supuesto que esto es esfuerzo, es trabajo, es dedicación, y hay una palabra que hoy en día quizás está un poquito desvirtuada que se llama disciplina. Tenemos que tener disciplina, tenemos que generar hábitos piadosos, porque sin tiempo de devoción, sin tiempo con la palabra de Dios, sin tiempo de conocer el corazón de Dios, la opinión de Dios, el pensamiento de Dios, es imposible que nosotros podamos transformar nuestro rumbo. Porque para poder cumplir el plan, pues cada uno de los matrimonios que estamos acá tenemos un plan único, original, que no es copia ni es calco de nadie. Cada uno personalmente lo tiene y cada uno de nosotros como matrimonio lo tenemos. Y ahí está el desafío espiritual, encontrarlo, identificarlo y cumplirlo. Y cuando uno identifica esto, explota el cerebro. Porque en definitiva es el desafío más grande. Porque estar en el plan de Dios, en el proceso de Dios, en el proyecto de Dios para la vida, es la mayor satisfacción, como leíamos al principio. Ahora concluimos con el último punto, el punto 6. Y fíjense
que ahí encontramos los puestos. Entonces tenemos el plan inteligente, la perversión, el problema de raíz, los preceptos, los puntos en común y concluimos en el punto 6 con los puestos diferenciados, con los roles, que ahí tenemos como base el mismo pasaje que leímos de Génesis capítulo 3. Volvemos a Génesis capítulo 3. El Señor, nuestro Dios, lo dijo todo en Génesis capítulo 3. Está todo ahí. La Biblia sigue teniendo la razón. Y ahí dice el Señor, ya habíamos leído Génesis capítulo 3, verso 16. El verso 17 dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La gente se sigue muriendo y la palabra se cumple. Ahora, ¿cuáles son estos puestos diferenciados? En base a lo que leemos de Génesis capítulo 3, la Biblia nos habla, ahí tiene para completar, la Biblia nos habla de arquetipos, no de estereotipos. ¿A qué nos referimos con estos conceptos? Un arquetipo es un modelo original, un modelo que sirve para copiar, un ejemplo de perfección. La Biblia nos habla, en la Biblia encontramos el modelo original. En la Biblia encontramos el modelo o el diseño del Creador. En la Biblia encontramos el ejemplo perfecto el cual tenemos que seguir. ¿Qué son? Esto sería el arquetipo. ¿Qué es el estereotipo? El estereotipo es una copia degradada y simple. Es representación rígida, despectiva o inexacta. O sea, podemos ser originales si seguimos el lineamiento bíblico o podemos ser copia. Eso es lo que en definitiva el Señor nos está diciendo. Y a la mujer, el Señor la diseñó con un rol que es un rol primordial para ella, que surge de lamentablemente esta maldición de los dolores que dice la Escritura que va a tener en su parto, pero a partir de ahí la mujer tiene un rol espiritual en el concepto bíblico y es un rol de cuidar y nutrir. La mujer da vida. Hay una realidad que los hombres no podemos hacer. Nosotros, los hombres no podemos tener hijos. Eso naturalmente lo tiene la mujer. Y naturalmente, como lo tiene así naturalmente, también tiene la formación o la habilidad espiritual que Dios le ha dado para cuidar, para nutrir, para dar vida, para trabajar en los vínculos familiares. La influencia que tiene la mujer en su rol comunicador no la tiene el hombre. Y ese no es un rol menor, no es un rol limitado, es el rol que Dios le da a la mujer para cumplir. Y podemos tener un montón de preguntas y de conceptos que quizás no nos quedan claros. Y hay que buscar consejo, pero además de buscar consejo, hay que buscar la paz de Dios, hay que buscar la guía de Dios. Porque puede ser que el Señor tenga un plan para un matrimonio acerca de una determinada decisión, pero no es el mismo plan que el Señor quiere para mi matrimonio. Eso me lo tiene que definir el Señor, no otro. Porque somos originales. Porque el Señor tiene un plan único y perfecto para nosotros. Entonces, de los demás podemos encontrar consejo, podemos seguir algún lineamiento que nos parece apropiado, pero el que tenemos que seguir es a Dios. Y el Señor ha establecido esta esencia en la maternidad. El Señor ha establecido esta esencia en la estirpe de la mujer que tiene que ver con el rol primordial de cuidar, nutrir, dar vida, trabajar en vínculos familiares y tener una gran influencia en su rol comunicador. Ahora, ese es el rol de la mujer. ¿Cuál es el rol del varón? En base a los versículos 17, 18 y 19, el hombre es proveedor para su familia. El hombre tiene un rol y una responsabilidad de provisión, y no solamente en lo material.
Porque si vamos al ejemplo de mi abuelo que les dije, mi abuelo laburaba todos los días. Y el tipo era un proveedor material. El problema está en lo siguiente, no solo en lo material, sino en lo espiritual. Y ahí está el punto. Hay un hermano que enseña acerca del matrimonio y él habla que tenemos que reconocer que muchas veces los varones somos vagos. Y él dice, muchachos, no me apedreen, dice, no me tiren tomate. Porque vos decís, me levanto a las 6 de la mañana todos los días para lograr, dejo el hombro, dejo el lomo, todo. No, yo no te estoy hablando de que vos sos vago para trabajar, para traer la provisión material, sino que somos vagos espiritualmente, emocionalmente, inclusive hasta para exteriorizar los sentimientos somos vagos. Como él charlaba con un hermanito, lo aconsejaba, él tiene problemas, y le digo, ¿y vos lees la Biblia? No, a mí no me gusta leer. Ah, listo. Estamos al horno. No importa que no te guste. O sea, buscarle la vuelta para leer y para conocer la Escritura, porque si no, no hay posibilidades. Porque somos proveedores, y cuando hablamos de proveedores hablamos de un liderazgo espiritual. Ahora, si no leemos la Biblia, ¿qué liderazgo vamos a tener? Es como el Señor le dijo a Eva, tu deseo será contra tu marido, y nosotros chocamos porque la mujer tiene una iniciativa propia, y si nosotros no le damos seguridad en cuanto a las decisiones y la responsabilidad que tenemos que tomar, por eso es que nosotros tenemos una responsabilidad grande, y no lo tenemos que arrastrar los pies, ir refunfuñando, yo tengo esta responsabilidad, me quejo, me agarra la garrotera. No, no es así. Lo tenemos que tomar como un desafío, como varones. Es un desafío nuestro liderazgo espiritual, porque la mujer en esencia busca seguridad. ¿Y cómo le damos seguridad? Cuando nosotros tenemos en claro determinados conceptos hacia dónde va nuestra vida. Siempre hacemos mención en la iglesia que hoy por hoy tenemos muchos efectos distractores también para concentrarnos en leer, en conocer más de la Escritura. Hoy tenemos Instagram, Facebook, Twitter, y una cantidad enorme de redes sociales y de posibilidad de perder el tiempo, porque en definitiva, en muchos casos es perder el tiempo. Entonces la pregunta es cómo administrar nuestro tiempo para ser líderes que verdaderamente cumplan el rol, porque si nosotros cumplimos el rol, el Señor nos promete, nos garantiza satisfacción, nos garantiza matrimonios sólidos, firmes, que estén en el camino que Él espera. Y termina la frase, somos sacerdotes, somos pastores de nuestra casa. Administramos la espiritualidad de nuestra casa. Si nosotros invertimos el tiempo en mirar fulbito, nuestra casa va a estar al nivel de mirar fulbito. Simple. Y no digo que esté mal mirar fulbito, a todos nos gusta, pero cada cosa en su lugar, porque muchas veces lo bueno termina siendo enemigo de lo mejor. Lo bueno se termina transformando en enemigo de lo mejor. Por eso que al pensar y reflexionar en esta noche acerca de el diseño que el Señor tiene para nosotros, podamos salir desafiados, porque no es la idea salir juzgado ni reprochar, porque en definitiva eso tampoco va a sumar. La consigna es salir desafiados para comprometernos con la causa de Cristo, conocerlo más, desafiarnos cada día a que cada uno podamos hacer lo que Dios espera, para encontrar, como le decíamos al principio, satisfacción, gozo, prioridades y lo que Dios espera. Oramos y concluimos este momento. Padre que estás en los cielos, gracias por bendecirnos con este tiempo con tu palabra, gracias porque ella habla a nuestro corazón, porque encontramos que se cumple, Señor, que desde el primer tiempo de la creación tu palabra sigue siendo real, sigue siendo viva, y Señor, pedimos que nos des la disciplina, Señor, el entendimiento, la fortaleza para poder desarrollar nuestro liderazgo espiritual como varones, que Señor, como matrimonios que
te buscamos, podamos cada uno estar en el plan, en ese plan perfecto, glorioso que tienes para nuestras vidas. Señor, bendecinos. Gracias por compartir la comunión ahora y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.